Pues el Real Madrid tendría un gran plan en materia de fichajes para inaugurar el estadio. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con la agenda de nombres galácticos que tiene el Real Madrid en materia de fichajes de cara a la próxima temporada. Pero antes, vamos con el patrocinador de este canal. Chavales, aquí tenéis las camisetas de Fútbol Lufo, que es el patrocinador de Madridismo al Día. Camisetas que están guapísimas, ya habéis visto el unboxing que hicimos. Bueno, aquí la tenéis, la que será réplica de la camiseta de la temporada que viene del Real Madrid. Además de ser una web con muchísimas reseñas súper positivas, pues apoyáis al canal porque podéis obtener mediante el código MAZ un 8% de descuento en cada compra que hagáis de la camiseta que veáis en catálogo que se puede comprar. Y ya os digo que son súper suaves, están muy bien hechas, la verdad. Están súper guapas y yo os recomiendo, garantizado, Madridismo al Día os garantiza que estas camisetas de Fútbol Lufo, patrocinador de Madridismo al Día, están guapísimas, os van a encantar. Así que nada, chavales, si quieres las mejores camisetas baratas de fútbol, píllatelas y cómpratelas en Fútbol Lufo. Pues sí, chicos, ahí están esos nombres propios que ha dado concretamente la televisión británica Sky. Ha hablado tanto de, ojo, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Alphonso Davies. Sí, Mbappé, Bellingham y Davies son objetivos del Real Madrid para este mismo verano. Así lo confirma Sky Sports. Además, el propio medio apuntaría que el Bayern no quiere dejar salir, en este caso en particular, a Alphonso Davies y que intentará renovarlo. En este último caso, que es un poco, entre comillas, la novedad, porque lo de Mbappé es la historia de siempre, lo de Bellingham es el secreto a voces de este verano, el gran fichaje para muchos que pensábamos que podía ser el único gran crack que podía venir. Lo de Alphonso Davies es, entre comillas, nuevo, es verdad que ha aparecido, pero en las últimas semanas no es un nombre que apareciera mucho en circulación Real Madrid, y un medio, en teoría, serio como Sky, lo pone encima de la mesa, ¿no? Alphonso Davies termina contrato en 2025, justo curiosamente, como ya hemos dicho, el mismo año que Ferland Mendy con el Real Madrid. Se habla de que el Madrid quiere, entre comillas, deshacerse de Mendy, venderlo, pues a lo mejor es de una manera, pues obtener algo de dinero, porque Mendy quizás por 30 millones de euros te lo puedas quitar en mercado Premier, me imagino, en un mercado bollante a nivel económico, y por otra parte, Alphonso Davies, pues se ha hablado de que a nivel anímico no está muy bien en Múnich, ¿no? De que tiene una serie de problemas, se siente algo solitario, tal. Bueno, no sé cuál es su estado anímico allí. El momento del club es bueno, pero tampoco magnífico. Entonces, de alguna manera, no sé si todo eso, ese desajuste y esa sensación de desestabilización que él pueda sentir, le puede ayudar a salir del Bayern de Múnich. Pero claro, estamos hablando del Bayern de Múnich, un club el cual para vender es durísimo, sobre todo jugadores que son grandes estrellas para ellos. Ver lo que pasó este último verano con Robert Lewandowski, imaginaos con un jugador de la edad de Alphonso Davies y tan importante para Thomas Tuchel y para el propio club, ¿no? Entonces habrá que ver, pero ya anteriormente se ha hablado de Alphonso Davies Real Madrid, que es un jugador que interesaba. En el lateral izquierdo algo hay que hacer, porque Ferland Mendy, por distintas cuestiones, parece ahora mismo no dar ni mucho menos el nivel titular Real Madrid. Lo de Fran García es un buen complemento, pero no para titular desde mi punto de vista. Camavinga tiene que volver a su sitio, más allá del buenísimo apaño de esta temporada, pero él es centrocampista pivote, por lo tanto necesitas a un lateral izquierdo top para jugar en ese cuadrante izquierdo tan importante del Real Madrid. Y lo de Jude Bellingham, ya lo sabíamos, yo creo que lo de Bellingham es lo que mejor tiene pinta de estos tres cracks. Y lo de Mbappé, pues yo lo veo una historia muy complicada para este verano, con contrato en vigor. Me parece que Nasser Al-Khelaifi y el Emir no van a negociar, el Emir en particular, no Nasser Al-Khelaifi, que Nasser al final es un mandado, pero no veo al PSG negociando encima en un verano convulso, difícil, con salidas de Messi, de Neymar, la gran estrella. Van a poner foco otra vez en Mbappé. O sea, yo veo imposible que Mbappé vaya a salir. Pero bueno, ojalá me equivoque y veamos a Kylian en el Real Madrid. Aunque me da a mí que va a haber de nuevo culebrón para rato. En fin, chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto de estos tres grandes nombres encima de la mesa del verano del Real Madrid. Los tres grandes objetivos según Sky Sports. ¿Pensáis que son viables? ¿Cuál os parece viable? ¿Cuál nos parece viable? ¿Os parece importante que lleguen los tres? ¿Hay alguno que os sobra de este menú de cracks? En fin, lo que sea, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.